Hola, buenas noches. No me podía conectar, no sé por qué. Tuve que salir. Bueno, vamos a ir arrancando. Buenas noches, primero. Cualquier cuestión, como siempre, si se corta internet justo, si no se escuchó, me lo escriben por chat o piden la palabra. Eso no hay inconveniente, me frenan las veces que sean necesarias, ¿sí? El encuentro pasado hacemos un paneo como para meter los temas que son para hoy. Hoy terminar con federalismo, lo que son las bolillas. La clase que viene, arrancar, hoy seguimos, acá pregunta Ángeles, hoy seguimos con bolillas 6 y 7, o sea, un mix, hablan de federalismo y entonces así yo las encaro. Y la idea es la clase con bolilla 8, que tiene que ver con recursos del Estado federal, ¿sí? Entonces la idea sería hoy. Si se escucha alguna que tiene el micrófono abierto, lo que le voy a pedir es que lo cierren, ¿sí? Y si desean intervenir, pero por lo pronto, quien tenga por favor el micrófono abierto, que lo cierre, ¿sí? No hay ningún problema, uno habla, el resto que tenga los micrófonos cerrados. Como les dije, 7, y el encuentro próximo ya nos en la bolilla 8, porque ya estamos en la recta final, si bien falta parcial, ya nos vamos acercando al mismo. Vamos a entonces meternos de lleno en federalismo y por eso pasar conceptos, ideas que vimos en el primer encuentro y que tenían que ver entonces necesariamente con la de la o sea, un artículo que estoy viendo. Si voy a desconectar la cámara, porque a veces eso me ha funcionado. Me ha funcionado para que funcione mejor el audio. Hasta el 30 de abril. Te voy a evaluar la correcta utilización de los medios. Estamos el mundo global está afectado. Graciela, es el micrófono abierto y genera una suerte de... Perdón, lo había cerrado sonido. y no sé por qué se volvió. No te hagas problema, todo no pasar. Pero esto es lo que tiene la virtualidad, estas cuestiones. Bien. Bueno, la clase pasada, el encuentro pasado, habíamos empezado a hablar de un artículo que podemos decir es una declaración, porque es una afirmación, es por medio del cual se adopta una cuestión política fundamental. En este caso, lo que se hace es adoptar qué forma de Estado y qué forma de gobierno adopta la nación argentina. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que como forma de Estado se adopta la forma federal y como forma de gobierno la de una democracia representativa y de forma republicana, ¿sí? Entonces esto, digamos, es lo que hace la estructura constitucional del Estado argentino. Estas son las notas características de la estructura constitucional del Estado argentino que surgen del artículo 1 de la Constitución Nacional. Entonces, una democracia representativa, una forma republicana y una forma federal de Estado. Y cuando hablamos entonces de
forma federado, y que es justamente el tema del cual nos ocupa este encuentro, me pareció interesante hacer una mención a qué entendemos por Estado, y acá traje una definición de Badeni, un constitucionalista, que nos dice que el Estado es una sociedad global políticamente organizada que tiene sí o sí tres elementos: población, territorio y poder. Por lo que dijimos que puede surgir un cuarto, que algunos autores lo encuentran o lo ubican de manera independiente y otros dentro de lo que es el poder. Y esto a mí me parece interesante porque del juego que se hagan de dos de los elementos, que son el poder y el territorio, se van a dar las distintas formas de Estado posibles. Que nosotros en lo cual nos detuvimos, porque es la, digamos, la que nos interesa, es la del Estado federal. Pero tenemos que saber cuáles son las otras. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, y esto lo digo, digamos, como al pasar, a modo de resumen, porque es la idea de esta introducción, que el Estado federal es una suerte de Estado intermedio entre dos polos opuestos, que es la Confederación y el Estado unitario, ¿sí? En donde hay, por un lado, una amplia descentralización, una máxima descentralización del poder con relación al territorio, Confederación, y por el otro lado, en la vereda opuesta, un Estado unitario donde hay una máxima centralización del poder con relación al territorio. Obviamente cada uno tiene notas y características particulares, pero esto es la que los define o cuál es su rasgo principal o fundamental. El Estado federal podemos decir que es un Estado intermedio a estos dos polos opuestos. ¿Y cuál es otra de las características principales del Estado federal? Que en el Estado federal coexisten varios centros de poder autónomo, que nosotros vamos a conocer como provincias, ¿sí? Pero se pueden denominar estados locales, estados bros, por un lado, y por otro lado un foco de poder soberano, ¿sí? Que es lo que conocemos como el gobierno federal. Entonces, estos dos centros de poder, varios centros de poder autónomo y un centro de poder soberano, coexisten. Y esta coexistencia va a ser lo que marque la necesidad de categorizar las relaciones entre estos centros de poder. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que existían tres tipos de relaciones entre provinciales: de subordinación, de participación y de coordinación? Pero antes de meternos en ese punto, lo que es, digamos, el federalismo, las principales características que tiene, las principales crisis que podemos decir que tiene que ver con 1994, ¿sí? Y esa reforma constitucional que buscó me dicen que se corta. A ver, voy a ver si puedo. Lo que pasa, yo les cuento mi realidad. Tengo fuera de esta habitación una nena de 4 años y un nene de 1 año. Entonces, si abro para que mejore el internet, nos va a entrecortar los gritos que yo ya estoy sintiendo acá. O sea, que no sé qué es preferible. Voy a abrir un poco la puerta a ver si recibo mejor señal, pero corremos riesgo de que se escuchen otras cosas. A ver, ahí creo que mejoré, me avisan si eso pasa o si se sigue cortando. Lo que les decía es, a ver, bueno, si escuchan gritos de eso. Este punto que es interesante, cómo la reforma del 94 fortaleció el federalismo argentino. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la 24.309 tenía una serie de objetivos? Atenuar el sistema presidencialista era uno, fortalecer el federalismo argentino otro. Y digamos, en esta diapositiva, en esta filmina, lo que estamos viendo es ejemplos de por qué hacemos esa afirmación. ¿Por qué decimos que la reforma constitucional de 1994, la última reforma que sufrió el texto supremo, buscó fortalecer? ¿Sí? Ahora podemos cuestionar o podemos preguntarnos si alcanzó su cometido, si cumplió su objetivo, pero lo cierto es que mediante una serie de modificaciones o introducciones que se hicieron en el texto supremo,
respondieron a esta necesidad, o mejor dicho, a este objetivo, que era fortalecer el federalismo argentino. Y acá están detallados algunos de los ejemplos que podemos citar, que in extenso lo van a encontrar. Van a ver que una de las características de mis filminas es que por lo general siempre abajo o en un costado está la nota bibliográfica. En este caso, los ejemplos los tomé del libro del doctor Jiménez y ahí está, capítulo 8, página 10, ¿sí? Así que pueden explayarse más yendo a la fuente. Esto que estamos mencionando, o que mencionamos recién, es una de las características típicas del Estado federal, porque a partir de la coexistencia de esos centros de poder autónomos con ese foco de poder soberano del Estado federal, se relaciones, ¿sí? Y generalmente se denominan de esta manera: relaciones de subordinación, relaciones de participación que existen entre el Estado, que la relación de subordinación a lo que hace referencia, voy muy rápido, de todas maneras me pueden ir frenando, pero voy rápido porque esto es un repaso de la clase previa. La relación de subordinación que apunta a la famosa supremacía federal. Cuando freno así es porque voy al chat a leerlo. Ya, si se corta, ya es un tema de internet mío, no creo que pueda mejorar más de lo que hice hasta ahora, así que cualquier cosa me lo siguen marcando. Vuelvo, relación de subordinación a lo que es supremacía federal, no es una subordinación de los Estados miembros o de las provincias al Estado federal, sino es subordinación de los ordenamientos jurídicos, ¿sí? Esto, digamos, es importante, subordinación de los sistemas normativos. Claramente, ¿dónde lo podemos ver? Y acá están citados, lo que son el artículo 5, el artículo 31, el 123, ¿sí? Nos marca, o mejor dicho, nos marcan esto que estamos diciendo o que hace a la relación de subordinación. También tenemos la relación de participación, que la relación de participación lo que implica es justamente la intervención de los Estados miembros en la formación de la voluntad federal, ¿sí? O sea, la participación de las provincias en estas decisiones o las voluntades que toma el gobierno federal, el Estado federal. Y el ejemplo típico que se da es esto de mencionar al Senado, ¿no? El Senado como cámara que representa a los Estados miembros y que interviene en cierta formación de voluntades o de decisiones del gobierno. Por ejemplo, que determinado acto, ¿sí? Para consolidarlo se requiere la aprobación del Senado, bueno, ahí está viendo la exteriorización de este tipo de relación, ¿sí? O sea, el Senado participa, ¿sí? Senado como cámara representante de las provincias, interviene en consolidar o en permitir formar una voluntad o una decisión del gobierno federal. Y por último, antes de entrar en lo que ya son temas nuevos, por llamarlo de alguna manera, coordinación, que esto no es ni más ni menos que la distribución de competencias, de facultades entre el Estado federal y el Estado miembro. Es decir, qué hace uno, qué hace el otro, qué tiene prohibido uno, qué tiene prohibido el otro, qué pueden hacer juntos, qué pueden hacer indistintamente, ¿sí? Esos son los tipos de relaciones que pueden existir en este tipo de coordinación o de distribución. Pero para hablar de relación de coordinación, o mejor dicho, antes de ver, bueno, cómo se distribuyeron las competencias, hay que partir de una premisa, ¿sí? Hay que partir de una base que es fundamental y que la da el artículo 121 de la Constitución. Y lo que no puede perderse de vista cuando se habla de relación de coordinación y de cómo se distribuyeron las competencias, es que hay un principio que prima en la Constitución, que está dado por el 121, y es que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado pactos especiales al momento de su incorporación.
Este principio que surge el 121 es la base para entender y para comprender esto que estamos hablando ahora. O sea, es algo que tenemos que tener al momento de hablar de distribución de competencias entre el Estado federal y los estados provinciales. Lo que yo hice en las filminas que siguen, y esto los invito a ustedes a que los lean porque tal vez es bastante tedioso y aburrido y complicado hacerlo por acá, lo que yo hice en un primer lugar es decir las distintas, o mejor dicho, cómo puede ser esa distribución, es decir, facultades exclusivas al gobierno federal, facultades exclusivas a los gobiernos provinciales, prohibidas, compartidas, concurrentes, definirlas, o sea, qué se entiende por cada una de ellas, y después darles ejemplos, ¿sí? Eso me pareció que era la que se trata, ¿sí? Pero para entender de qué se trata les tengo que dar una definición, o sea, no se define con ejemplos. Después sí les doy ejemplos. Me parece que es la manera más clara de poder entender esto, que suele ser bastante como trabalenguas. Entonces esto sí los invito a que ustedes los lean, y cualquier duda, si quieren, el miércoles que viene lo conversamos, o me escriben al mail lo que les resulte más práctico. Pero entonces, la distribución, utilizando el verbo que estamos mencionando, la hice así: por un lado, definir, ¿sí? Para que ustedes comprendan cada una de las facultades, y después dar ejemplos de esas facultades que menciono. Parece que es lo más simple, lo más didáctico, pero esto ya le digo, léanlo ustedes, porque ahora sería cuestión simplemente de repetir lo que ya está escrito. Las políticas que estamos haciendo mención, Estado federal, nuestra Constitución las denomina provincias, ¿sí? Si uno va al texto supremo, van a ver que están denominadas no como Estados miembros, no como unidades políticas, no como cantones, sino como provincias, ¿sí? Cada uno son sinónimos que pueden usarse, pero en nuestro país, nuestro texto supremo utiliza esa denominación, provincias. Que esas provincias, como venimos diciendo desde que empezamos a ver esta temática, es que no son soberanas, sino que son autónomas, ¿sí? Gozan de... ¿De dónde surge esto? ¿De dónde surge que son autónomas y no soberanas? Del juego de distintos artículos de la Constitución. Fundamentales: el 5, el 31, el 122 y el 123. Es decir, si ustedes van ahora a esos artículos, ¿sí? De la interpretación de todos ellos, se desprende que las provincias autónomas y no soberanas, ¿sí? Es decir, las provincias van a darse sus propias cartas fundamentales, es decir, van a darse, pero van a tener una cierta limitación, ¿sí? De hecho, así comienza el artículo 5 de la Constitución. Esto me pareció interesante traerlo porque ahora vamos a mencionar la realidad, y yo les voy a preguntar a ustedes qué les parece este fenómeno que se está dando. Y que tiene que ver, y esto lo del artículo 13 de la Constitución, que prevé la formación de nuevas provincias, ¿sí? Dice, el artículo 13 prevé la formación de nuevas provincias. Por eso federal y de la legislatura de la provincia interesada puede o elegirse una provincia en el territorio de otra u otras, o formarse de varias provincias solas, ¿sí? Entonces esta es una potestad que la propia Constitución reconoce. Pero también la Constitución lo que permite es que se admitan nuevas provincias, ¿sí? Es decir, que se incorpore territorio, ya sea, no sé, porque alguien se quiere anexar, ya sea porque, no sé, se compra por la situación que sea, pero está permitido que se expanda el Estado federal, es decir, que crezca el Estado federal, un crecimiento de la federación. Ahora,
la pregunta que yo me hago y que yo entonces les hago es, nosotros venimos hablando de que en el Estado federal, a diferencia de la Confederación, hay dos derechos que los Estados miembros o que las provincias no detentan, o sea, no tienen, que son el derecho de secesión, ¿sí? Esa posibilidad de separarse de la federación, y el derecho de nulificación, esa posibilidad de desoír una decisión del gobierno federal. Pero me quedo con este derecho de secesión, este primero que mencioné, esa posibilidad entonces prohibida que tienen las provincias de irse de la federación. Y esto, digamos, no es caprichoso, sino que responde a una como característica del Estado federal. Se dice que el Estado federal, una de sus principales características es que hace a su integridad, a su unidad, ¿sí? De la integridad territorial. Entonces, la pregunta que yo me hago a partir de un hecho de la actualidad y que tiene que ver con, y ahora voy a compartir viendo, están viendo esto que estoy compartiendo, que salí del Power y estoy poniendo una noticia. Si alguien me lo puede decir por chat. Sí, profesora, lo de Mendoza. Si se ve bien lo que Sí. estoy compartiendo. Sí. Perfecto, buenísimo, gracias. Bueno, a mí me pareció interesante traer esto a colación. Lo que hice fue traer la misma noticia desde dos miradas distintas, ¿no? Desde el diario La Nación y desde el diario Página 12. Las dos claramente apuntan a lo mismo, ¿no? A este deseo de Mendoza de independizarse. ¿Sí? Que viene de la mano de este ex gobernador Cornejo, que lo que está insistiendo o lo que está promoviendo, incluso hasta habló de hacer una consulta popular, porque lo que dicen es que Mendoza se tiene que ir del Estado argentino, o sea, que Mendoza se tiene que separar, se tiene que independizar. Y está haciendo toda una movida bastante interesante, porque incluso, como les dije recién, lo que quiere es que el pueblo vote, ¿sí? Porque dice que todo el pueblo mendocino se quiere ir. Entonces quieren, digamos, hacer una consulta popular para que el gobierno federal vea expresamente la voluntad del pueblo mendocino. Bueno, el diario La Nación, la pregunta que se hace es: Mendoza pega el portazo y se independiza, ¿sí? Y trabaja toda esta idea de que, bueno, suman a Córdoba, acá de que Mendoza y Córdoba se quieren ir del país, acá está la idea de hacer un referéndum, una consulta popular. Y Página 12 lo mismo, ¿no? O sea, Cornejo y su cruzada independentista piensa en que Mendoza sea un país. A partir entonces de este ex gobernador, de que Mendoza tiene que vivir en un país independiente, que dice, bueno, no nos queremos ir, pero nos obligan a ir porque nos ponen trabas, no nos dejan crecer, queremos ser independientes. Entonces, a partir de esto, que es un hecho actual, es un hecho de la completa actualidad, quería traerlo porque, bueno, a veces cuando uno está estudiando federalismo suena como tan abstracto, tan lejano, y digo, lo bueno, lo interesante o lo rico y divertido de nuestra materia es que constantemente la realidad nos va dando hechos y ejemplos. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer, un poco para también hacerla más divertida esta clase, más interactiva, considerando la hora no vendría mal, es ustedes a partir de estos conocimientos que están teniendo sobre federalismo, si creen que, a ver, de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? De acuerdo a la Constitución hoy, de acuerdo a cómo está planteado el ordenamiento jurídico, si ustedes hoy creen posible que Mendoza se pueda separar o se pueda independizar del Estado argentino. ¿Qué piensan? Lo que salga. Bueno, para mí... ¿Creen que se puede ir Mendoza? No, no, porque primero y principal que hay que resolver el tema de la Graciela. Constitución.
hay que resolver el tema de la Constitución Nacional, es la ley Bien. suprema, o sea, no podemos pasar por la ley, sobre la ley suprema. Habría que cambiar algunos términos reformar esa constitución, nuestra constitución, para que se pueda ir. Bien. Bien, es interesante lo que plantea Graciela, que todos tus compañeros y compañeras te apoyan, porque veo que en el chat está no, 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 así que me parece que gana el no. A ver, y esto que dice Graciela es interesante, me parece, ¿no? Porque Graciela dice no, porque no se puede ir por arriba de la Constitución, no porque la Constitución hoy lo prohíbe. O sea que se podría modificar la Constitución y entonces a partir de ahí Mendoza se podría ir. O sea, para ustedes el obstáculo está únicamente en la Constitución tal cual está hoy. En la ley fundamental, claro, no podemos pasar sobre la ley fundamental. Si la reforman para que ciertas regiones o ciertas provincias puedan separarse, y bueno, sí, ahí estaría bueno, o sea, sería positivo, pero en este momento no. Bien, bien. Yo comparto lo que dice Graciela. De hecho hay un artículo recién de Dora Ábalos, una constitucionalista mendocina, que dice tal cual está hoy la Constitución redactada, tal cual está hoy el ordenamiento jurídico es sin secesión, porque claramente está prohibido, porque en el Estado federal los Estados miembros tienen vedado ese derecho. Distinto sería si se reforma la Constitución, si dejamos de ser un Estado federal, pero hoy tal cual está el ordenamiento y tal cual está. Hay algo interesante que menciona acá Florencia, que habla de contenidos pétreos, que no se pueden Bueno, Miguel, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel en una parte donde dice que Mendoza está bien posicionada, sí, posicionada, pero así hay muchas provincias que tienen sus recursos y están bien posicionadas, pero no por eso hay que pasar por esa ley fundamental, que es la más importante que tenemos. Se me apagó, no sé por qué. No, no es que no se escuchaba, se me cerró Zoom, no sé por qué. Graciela, ¿querés de vuelta a repetir? Porque esto se me apagó. Sí, acá tengo un compañero que dice, para mí no, porque hay que reconocer que Mendoza está bien posicionada en el mundo, Sí. Pero si vamos al caso de que Mendoza está bien posicionada, tenemos otras provincias que tienen sus recursos y están reconocidas en el mundo, y no por eso vamos a pasar por nuestra ley fundamental, que es la Constitución Nacional, es nuestra ley principal. Volvemos a lo mismo, o sea, no. Bien, sí, de hecho quienes mencionan esta idea de Mendoza también vuelven con Córdoba, que aparentemente en algún momento esbozó su idea de irse, San Luis, es decir, no es algo nuevo el hecho este de Mendoza decir nos queremos separar. A ver, otro mensaje. Para mí se no... Bueno, esto que plantea Mario también, ¿no? Porque uno dice, y es un poco también lo que estaba buscando, que uno está diciendo, no, Mendoza no se puede ir porque la Constitución lo dice. El tema que es la Constitución del Estado Federal Argentino, de la cual Mendoza quiere dejar de ser parte, ¿no? Por eso también me da pie, si se llegara a suceder esto que está marcando Mario, de la rebelión y demás, es que vamos a ver al final, que tiene que ver con dar un poquito de respuesta
a esto que está hablando Mario. Pero lo que no quería dejar de mencionar es esto que habla Florencia de los contenidos pétreos, que en realidad esta teoría de los contenidos campos, y que para contenido pétreo es algo que no se puede modificar. Es decir, él manifestaba que hay ciertos contenidos que la Constitución manifiesta o que la Constitución detenta, que una eventual reforma no los puede tocar, ¿sí? Y básicamente son los que se desprenden del artículo 1 y del artículo 2. Pero esto es una postura de Vidar Campos, ¿sí? O sea, Vidar Campos dice, una futura reforma constitucional nunca puede tocar el Estado federal. ¿Sí? Eso es una postura de Vidar Campos, porque la realidad es que si uno va a la Constitución y el artículo 30 dice que la Constitución se puede modificar en todo o en parte. Yo soy de la idea de que la Constitución no tiene contenidos pétreos, pero bueno, en esa, si uno sigue la postura de Vidar Campos, claramente el federalismo no se podría modificar, entonces claramente nunca una provincia se podría ir del Estado argentino. Profe, ¿puedo agregar algo? Sí, obvio. Bueno, volviendo que los derechos eran impensables hace 100 años. Bien, vayamos al primer mundo. En el primer mundo ha pasado lo mismo con Escocia y no tuvo suerte de poder separarse de Gran Bretaña. Tenemos el tema de Cataluña, tampoco al estar en el primer mundo pudo separarse, o sea, y no pretendamos de que porque estos derechos han cambiado en el mundo, es una reforma muy importante y que si estamos debajo de una ley, que entonces sería como una, a ver, para poder cambiar, para poder independizarse, primero hay que cambiar la Constitución. Después que se cambie, bueno, ahí se verá. Pero en el primer mundo no se pueden hacer esas cosas tampoco, o sea, y no es porque nosotros seamos atrasados o ni mucho menos. No, a mí me parece que uno de los puntos también a tener en cuenta y que ha generado también mucho debate es que muchos lo cuestionan es que estamos sometidos entre comillas, ¿no? A una constitución que fue sancionada, en el mismo se dicen, bueno, un poco esto de la evolución y de que van apareciendo nuevas necesidades y que tal vez la sociedad de hoy no se siente que fue sancionada en el 1853. Entonces, digo, nosotros como sociedad no nos deberíamos dar una nueva constitución, Sí, seguir. sí. Bueno, entonces eso también me parece que es bastante interesante. Bueno, pero en 1800 razones políticas, históricas, económicas, se sanciona ese tipo de constitución que nos rige hoy, ¿no? Y hoy le impide a Mendoza y eso también me parece que es bastante interesante. Yo, en mi humildísima opinión, seguí listas, bueno, de la mano de Ábalos, la realidad es que Mendoza, de acuerdo a la Constitución y al sistema normativo, se podría ir del Estado argentino, porque justamente una de las características del Estado federal es la prohibición del derecho de secesión y ¿sí? Entonces, esta idea de Cornejo me parece fuera de lugar, porque Mendoza y cualquiera de las provincias ya no se podrían ir. Me pareció interesante traerlo porque es algo, como les digo, que está en la actualidad y lecturas, porque aparte permite, ¿no?, interactuar y entender un poco más esto que estamos diciendo. Vamos a volver para poder terminar los temas que nos tocan. Venimos hablando mucho de este artículo 5. A ver que veo que alguien en el chat. Sí, eso ya es, digamos, eso ya es como un análisis más coyuntural, de índole cómico, ¿no? Yo estaba netamente, le estoy hablando a Ramiro, netamente se puede, después si conviene o no, pero me parece que la pregunta era de oírse, para mí no. Me parece que les gustó el debate.
Esto es lo malo de, bueno, de la virtualidad. Si en la facultad, en el aula, los debates se generan más y son más interesantes, pero bueno, hacemos lo que podemos. El artículo 5 de la Constitución es un artículo que venimos mencionando todo el tiempo porque refleja son entes autónomos no soberanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden dictar su constitución, pero tienen ciertos límites. Los límites. Vamos a la Constitución, vamos al artículo 5. Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, la educación primaria. ¿Sí? Esto, digamos, son condiciones que le pone la Constitución del gobierno federal a las constituciones de los estados provinciales. ¿Sí? Claramente, entonces, esto se traduce en una autonomía, no una soberanía, porque si no, las provincias podrían dictar su constitución sin reconocer ningún límite, pero no, un límite que lo marca el artículo 5, al cual se le suma el 123. Ahora van a ver que al final del artículo 5 dice: bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y el ejercicio de sus instituciones. Cumplís con eso, yo te garantizo el goce de tus instituciones. ¿Qué es eso? La famosa garantía federal. ¿Sí? Esta última parte del artículo 5, que conocemos con nombre de garantía federal, se conecta inmediatamente con el artículo que le sigue, que es el artículo 6, que es intervención federal. ¿Sí? ¿Qué es la garantía federal? La garantía de los objetivos. Por un lado, permitir a ¿sí? O sea, el pleno de potestades, y por otro lado, hacer un efectivo control vertical del poder político del Estado federal. Y acá, digamos, un poco esto que estamos mencionando de Mendoza. ¿Qué pasa si Mendoza hace una revuelta, dice, no me importa lo que dice la Constitución, me voy? ¿No? Entonces, el segundo objetivo de la garantía federal es hacer efectivo este control vertical del mal. Sí, ahí vuelvo a repetir. Su libre porque si no, Mendoza podría decir, no me importa lo que
Bueno, acabo de volver, se me corta internet, o sea, es imposible, no tengo nada de señal. Qué difícil las clases así, por favor. Pido mil disculpas, pero es la primera vez que me pasa que se me desconecta y ni siquiera podía conectar Zoom. Vuelvo entonces, garantía federal, última parte del artículo 5, dos objetivos: permitir a la provincia el pleno ejercicio de sus potestades, el pleno ejercicio o desenvolvimiento de su personalidad y de su autonomía. Sí, lo voy a subir, quédense tranquilos que el Power lo subo. Y cualquier duda me escriben al mail o me la preguntan el miércoles próximo. Ahora, para ir terminando, porque la realidad es que no das, la garantía federal, como les decía, esta última parte del artículo 5 se conecta con el artículo 6 de la Constitución Nacional, que trata y que trabaja el tema de intervención federal. El artículo 6 habla de que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. La intervención federal es un remedio excepcional que establece la Constitución, ¿sí? Quiroga Garabié lo circunscribe a un principio de estabilidad constitucional, o sea, de todas aquellas herramientas o remedios que lo que buscan es asegurar la permanencia en el tiempo de la Constitución. Cuando la Constitución es siendo vulnerada, siendo atacada, corre riesgo de no ser aplicada, bueno, nada federal, por el cual se limita o suspende temporalmente la autonomía provincial a fin de cumplir algunos de los objetivos previstos en el artículo 6 de la Constitución. ¿Sí? Lo importante entonces es que es un acto excepcional. Sí, ¿por qué no habría clase? Sí, el clase la próxima semana hay, no hay feriado, no hay nada, ¿no? El parcial no es el 19. O yo estoy equivocada. Sí, Bueno, profe, el 19. si el parcial es el 19, sí, la semana que viene, sí, vamos así, vemos la bolilla 8, ¿les parece? Yo no tengo problema. Bueno, Mario, una torta virtual, te cantamos el feliz cumpleaños. Si tuviéramos en la facu, te pedíamos que lleves torta. Zafaste. Bueno, vamos así, nos vamos a cenar. Intervención federal, entonces, remedio, tipos. Del artículo 6 surgen dos tipos de intervenciones, la protectora y la represiva. ¿Sí? La protectora, ¿cuál es? La que se realiza a requerimiento, o sea, a pedido de las autoridades, cuando están siendo amenazadas o cuando fueron depuestas, o para repeler invasiones exteriores, ¿sí? Eso de tipo protectora. Ahora, de tipo represiva, y que tiene que ver justamente con esta idea de hacer efectivo el control vertical del poder del gobierno federal, es la que está prevista en la primera parte del artículo 6, ¿no? La de garantir la forma republicana de gobierno, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, en una provincia no hay división de poderes, no sé, se suspende el régimen municipal autónomo, bueno, ahí el gobierno federal podría intervenir la provincia de manera represiva, es decir, para garantir que se cumpla la forma republicana de gobierno. Antes de la reforma de 1994 había una gran... Profe, una pregunta.
duda sobre cuál era el órgano competente, fila, que es del año 1929, claramente una potestad que le correspondía al Poder Legislativo. Pero lo cierto es que la Constitución no decía nada. La reforma del 94 incorpora dos incisos. En el 75, inciso 31, va a decir que le corresponde al Congreso disponer la intervención de una provincia o de la ciudad de Buenos Aires, y en el 99, inciso 20, va a decir que en caso de receso del Congreso le corresponde al Poder Ejecutivo, pero que tiene que convocar al Congreso para que la convalide o no. Sí, claramente, claro que sí. A Lautaro le estoy respondiendo. Por eso siempre digo que el artículo 6 estudia de la mano del artículo 5 y el artículo 5 de la mano del artículo 6. Muchos dicen que es una continuación, que es todo uno. La intervención, que puede ser entonces protectora o represiva, puede darse en los tres poderes. No es necesario que se intervenga, o sea, no es que si se interviene una provincia se tienen que intervenir el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Interviene un poder, ¿qué consecuencia tiene? Por ejemplo, si se interviene el poder legislativo, interventor, que es un representante del gobierno federal, lo que va a hacer es dictar las leyes que sean necesarias para el cumplimiento del rol. Si se interviene el poder ejecutivo, el gobernador cesa en el cargo, ¿y por qué va a ser reemplazado? Por el interventor. ¿Sí? Un interventor que es un el tema de la intervención federal es, como les dije, hay que tener en cuenta que es un remedio y es un recurso excepcional y si se llega a decidir la intervención de una provincia, supongamos que el Congreso no está en receso, entonces el encargado de dictaminar, es decir, por medio de una ley, va a decretar la intervención de una provincia, tiene que estar verdaderamente fundado y tiene que haber una coherencia y la medida. O sea, lo que muchos autores cuestionan es la intervención no tiene que ser un medio, por ejemplo, para disciplinar al Estado. No sé, está pasando algo que no me interesa, te intervengo a la provincia. No, o sea, tiene que haber una relación, una consecuencia entre el acto de la intervención. Es decir, si lo que se pretende o el hecho que aparece intervención no es como tal, bueno, ahí estaría, el tema, bueno, esto que está planteando Lautaro, o sea, va a depender mucho el análisis y la fundamentación del decreto o de la ley que determine la intervención, ¿sí? O sea, así genérico es difícil de responder, había que ver bien la intervención, ¿sí? El artículo 5, ¿se acuerdan? ¿Sí? El artículo 5, el artículo 123, ¿no? Necesidad de que tiene que cumplir con todo lo que marca, con todas estas directivas que le da el gobierno federal a las provincias al momento de dictar su constitución. Una de esos es garantizar el régimen municipal, ¿sí? El dote de autonomía lo va a mencionar el 123, no el artículo 5, ¿sí? Esto es porque hasta el 1989 estaba debatido si los municipios eran autónomos, si eran autárquicos. En el famoso fallo Rivademar del año 1989, la Corte pone fin a la discusión y dice los municipios son autónomos, y este criterio es recepcionado por la reforma del 94 y en el 123 deja, digamos, o pone fin también a la discusión o a la interpretación jurisprudencial, porque expresamente hace mención de que el régimen municipal es autónomo, ¿sí? Para autores como Jiménez,
el hecho de esta autonomía de los municipios no los convierten igual en sujetos directos de la relación federal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad son como sujetos, muchos dicen, secundarios de la relación federal, porque le siguen a las provincias, ¿sí? O sea, son como apéndices de las provincias. Y para ir terminando, y si quieren la clase que viene, hacemos al momento de la introducción un raconto de estos dos puntos, mencionar también este otro ejemplo del fortalecimiento del artículo 129 de la Constitución Nacional y que tiene que ver con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Que esto es que si bien no alcanza la categoría de provincia, tiene un régimen autónomo, es sede del gobierno de los municipios y tiene una participación interesante en distintos institutos que justo la clase que viene con el convenio lo vamos a ver en detalle. Voy a terminar acá porque de vuelta me está saliendo un cartel de que internet se me está par y la verdad es bastante tedioso, incómodo hacer una clase así. Les pido mil disculpas por el internet, nunca me anduvo tan mal. Vamos a terminar acá. La clase que viene hacemos un repaso cortito de federalismo y vemos lo que es bolilla 8. Y con eso, si ustedes también tienen alguna duda de las bolillas que vimos, también las trabajamos porque, bueno, el próximo encuentro ya sería en el parcial. Así que corto acá porque internet me está andando horrible. Espero que para el miércoles voy a buscar otro lugar de la casa que tenga mayor conexión porque hoy fue un desastre. Cualquier duda me escriben o por este chat o al mail que creo que se los dejé. No duden en escribirme y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Chao, profe. Chau chicos, chicas, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.